Hola, hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo el tutorial de esta planta de diente de león. Está muy sencilla y muy fácil para realizarse. Flores amarillas y las blancas. Dependiendo de en qué es de su maceta o cómo van, cuántas flores las quieren, pues ustedes pueden ponerle las flores que ustedes gusten, al igual que las hojas. Y bueno, pues yo aquí les comparto el tutorial. También las invito para que se suscriban a mi canal, le den, compartan los videos, me regalen un like, un comentario, que qué les están pareciendo los tutoriales. Y bueno, pues comenzamos. Bueno, para realizar nuestra planta de diente de león voy a estar utilizando hilo amarillo, verde y blanco. También voy a trabajar con un gancho de 2.5 y vamos a estar utilizando también alambre para las hojas. Tengo este alambre que es calibre 26 y también voy a estar utilizando alambre más este un poquito más grueso para el tallo de nuestras flores. Vean. Bueno, vamos a iniciar con el tutorial para hacer las hojas. Yo a mi planta le voy a poner 4 hojas. Aquí tengo 3 y vamos a realizar el tutorial. Bueno, para realizar la hoja vamos a realizar cadenitas. Tengo mi primer punto de inicio y vamos a realizar, en total de las cadenas vamos a tener 27 cadenitas. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 27 cadenitas. Ahora vamos a continuar y aquí vamos a dejar un punto. En el segundo vamos a realizar punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Y esta vuelta sí la vamos a trabajar con puros puntos bajos hasta llegar a nuestro último punto, que son 26. Vamos a tener en total 26 puntos bajos. Los termino y les explico para girar. Bueno, hasta aquí ya tengo mis puntos bajos. En total tengo 25. Este es el último, el 26. Y en este voy a realizar 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. Y vamos a girar y los mismos 25 puntos los vamos a realizar hasta terminar nuestra tira. Empezamos aquí el primero. Y así hasta terminar nuestros puntos en el último punto. Bueno, aquí ya terminé de cerrar toda la vuelta con los puntos bajos. Y este es mi último punto. Y aquí donde tenemos esta cadenita que tenemos aquí, vamos a pasar con punto deslizado. Así. Aquí vamos a poner ya nuestro alambre.
Voy a jalar un poquito el hilo y voy a pasar aquí en la cadenita que tenemos realizada. Pero no se metió. Vamos a pasar nuestro alambre para ya iniciar nuestra hoja. Aquí mismo voy a realizar un punto bajo. En este punto, en el primer punto, realizamos punto bajo. Así. En el siguiente, punto bajo. No contando el primero que realicé, tenemos 2, 1 y 2. Ahora en el siguiente, medio punto alto. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento de punto alto. Así. 1, 2 puntos bajos, medio punto alto y un aumento de puntos altos. Vamos a realizar un siguiente punto alto, un aumento. No se preocupen si ven que les queda así como el aquí abiertito, cuando se termina de hacer la hoja se cierra. Bueno, aquí ya llevamos 2 aumentos. Ahora vamos a realizar 1, 2, 3 cadenitas y aquí mismo donde realizamos el aumento vamos a pasar con punto deslizado. Así. Paso al siguiente punto y voy a realizar 1, en el siguiente otro punto bajo y en el siguiente punto punto bajo. Son 3 puntos bajos en total. Miren, aquí ya tenemos nuestro primer pico de nuestra hoja. Bueno, después de realizar los 3 puntos bajos, vamos a continuar para realizar lo mismo que realizamos aquí para nuestro siguiente pico. En el siguiente punto, medio punto alto. En el siguiente, el aumento de puntos altos. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Vamos a realizar otro punto alto, un aumento de punto alto. Así. Ahora realizamos 1, 2, 3 cadenitas y aquí en el punto donde realizamos los puntos altos vamos a pasar con punto deslizado. En el siguiente punto, punto bajo. Y recuerden que aquí son 3 puntos bajos de separación. 2 y 3. Miren. Y así ya vamos formando los picos de nuestra hoja. Bueno, y así vamos a terminar. Y aquí vamos a terminar con 4 picos. 1, 2, 3, 4. Y acá para girar les voy a explicar. Bueno, voy a avanzar y aquí les explico ya para avanzar para hacerla, para girar nuestra hoja. Bueno, aquí ya terminé de realizar los cuatro picos. 1, 2, 3, 4. Ahora aquí vamos a pasar al siguiente punto y voy a realizar un punto bajo
Aquí nada más voy a realizar 2 puntos bajos. No van a ser 3 como los íbamos realizando, solo 2. Y vamos a realizar medio punto alto. Y vamos en los puntos que quedan en este uno. Voy a realizar aumento de punto alto. En el siguiente realizamos aumento. Dos aumentos. Tenemos el primero y el segundo. Vamos a medir nuestro alambre para poder girar ya y poder tener el mismo tamaño de nuestro alambre. Ahí está. Ahora aquí en el punto aquí arriba, que es ya para girar, voy a realizar también un aumento. Aquí voy a realizar un punto alto, una cadenita, y aquí voy a formar un punto picot, un pico. Y nuevamente aquí mismo voy a realizar el otro punto alto. Y ya tengo mi aumento de punto alto, pero con un pico. Ahora voy a pasar al siguiente punto y voy a realizar el aumento. Siguiente punto, otro aumento. Acuérdense que son 2 aumentos. Aquí tenemos 1, 2, 1, 2. Este de aquí arriba no lo contamos porque este es para girar nuestra hoja. 2 a los lados y 1 aquí arriba. Y vamos ya a partir de aquí, pues ya vamos a ir realizando lo mismo que realizamos de este lado. El medio punto alto. Bueno, aquí realizamos el medio punto alto, un punto bajo, y en el siguiente vamos a realizar el punto deslizado. Vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas porque vamos a formar de este lado el pico, pero lo vamos a formar así, de este lado. El aumento ahí mismo donde realizamos el punto deslizado de las cadenitas. Un aumento. Siguiente punto, otro aumento. Siguiente punto, el medio punto alto. Y ahora sí vamos a realizar aquí los 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En el siguiente el punto deslizado. Bueno, voy a acomodar aquí bien mi alambre para que me quede bien mi hoja. Bueno, aquí donde realicé el punto deslizado, subimos nuevamente 1, 2, 3 cadenitas y realizamos el aumento de puntos altos.
Siguiente punto, el medio punto alto, punto bajo, y así vamos a realizar los puntos bajos. Y bueno, así ya nos va quedando nuestra hoja por el siguiente lado. ¿Ven? Miren, pues aquí ya vamos formando nuestra hoja. Bueno, voy a terminar mis 2 picos más y regreso para mostrarles ya el siguiente paso para para realizar nuestra flor. Bueno, ya que para finalizar ya nuestra hoja, aquí ya realicé el último pico, hice un punto bajo y voy a realizar otro punto bajo. Aquí son 2 puntos bajos ya para cerrar. Vamos a pasar nuestro gancho de este lado y vamos a cerrar la hoja con punto deslizado. Bueno, vamos a pasar el hilo por los alambres. Cortamos. Acomodamos nuestra hoja antes de cerrar nuestro alambre bien. Enredamos el hilo en el alambre. Y pues bueno, ya aquí tengo formada mi hoja. Ustedes pueden realizar las hojas que ustedes gusten ponerle a su plantita, a su planta en su maceta, ya dependiendo de su macetita o su maceta que tienen, son las hojas que le van a poner. Yo le voy a poner nada más 4. También estas las pueden hacer unas más pequeñas con menos puntos de cadenitas y con el mismo patrón. Hacen los puntos, pueden poner 3 picos nada más y el último de aquí arriba para que su hoja también les quede un poco más chica. O si la quieren más grande, también le pueden aumentar lo que son las cadenitas para realizarla más grande. Bueno, ahora vamos a pasar para realizar nuestra flor. Para realizar la flor voy a realizar 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Cerramos con punto deslizado en la primera. Y vamos a tener aquí un pequeño círculo. Ahora voy a subir una cadenita y dentro de este arito o círculo vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3. Voy a cortar el hilo. Llevamos 3, 4 y 5. Bueno, este círculo queda para poner cuando vamos a pasar el alambre, ya nos queda ahí libre. Ahora vamos a cerrarlo en este primero que realizamos con punto deslizado, así. Ahora voy a subir 1, 2, 3, 4,
5 cadenitas, subimos. Dejo la primera en el segundo, voy a realizar punto bajo, en el siguiente punto bajo, y en total vamos a tener 4 puntos bajos. Así. Ahora vamos a pasar al siguiente, a la siguiente cadenita, pero solo vamos a agarrar solo una hebra. Aquí tenemos las dos, pero me voy a doblar el punto así para poder agarrar bien las cadenitas. Aquí tenemos las dos. Bueno, solo vamos a agarrar esta que está del lado de nosotros. La que tenemos de este lado la vamos a dejar libre. Y así vamos a realizar punto deslizado. Y aquí vamos a subir nuevamente las 5 cadenitas. 3, 4, 5. Y vamos a realizar los puntos bajos que son 4. 2, 3, 4. Y nuevamente vamos a agarrar solo una cadenita de este lado, así de las dos. Aquí tenemos la primera y está la segunda. Bueno, solo esta, y vamos a pasar con punto deslizado. Así. Y nuevamente las 5 cadenitas. Los 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Nuevamente igual el mismo de este lado. Vamos a tomar esta cadenita y vamos a pasarlo con punto deslizado. Así. Y en total vamos a tener 5 picos. Bueno, voy a terminar los dos que me faltan y regreso. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 2 picos más. Ya en total son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a cerrarlo en el primer punto que tenemos aquí, que realizamos con punto deslizado nuevamente. Así. Ahora voy a doblar este pico y voy a agarrar ahora sí la cadenita que fuimos dejando de este lado. Y ahí voy a pasar un punto con punto deslizado. Subo una cadenita y aquí mismo voy a realizar 2 puntos bajos. Voy a realizar un aumento. 1 y 2. La siguiente cadenita nuevamente voy a realizar un aumento. Y así vamos a realizar aumentos en cada cadenita. En los 5 puntos de cadenita vamos a realizar un aumento y vamos a tener 10 puntos. 3, 4 y este es el último. 5. Y aquí vamos a cerrar en el primer punto donde lo iniciamos. Así. Ahora aquí vamos a realizar la segunda vuelta. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas vamos a subir. Y vamos a realizar los 4 puntos bajos. 4. Y nuevamente aquí vamos a realizar
en la primer cadenita que tenemos aquí de este lado el punto deslizado. Y aquí nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo, punto bajo, punto bajo y son 4 puntos bajos. Y nuevamente pasamos aquí al lado de el punto que tenemos aquí de este lado, así, y solo agarramos la cadenita, una sola cadenita, la segunda la dejamos libre y pasamos y realizamos punto deslizado. Y esta vuelta la vamos a trabajar como la primera vuelta y en total vamos a tener 10 picos. Bueno, aquí ya terminé de realizar los 10 picos y nuevamente aquí voy a cerrar en el primero, aquí donde inicié, igual con punto deslizado. Así. Ahora voy a doblar el pico de mi flor y aquí en el punto que fuimos dejando voy a realizar punto deslizado, realizo una cadenita y aquí mismo voy a realizar el aumento, así, y a partir de aquí vamos a ir realizando un aumento, un punto sencillo, así, un aumento y un punto sencillo, un aumento. Bueno, ustedes si gustan pueden dejar la flor ya así de este tamaño con estas dos vueltas y les va a quedar así como esta. Pero esta la quiero un poquito más grande, así que le voy a aumentar esta vuelta más para que me quede más más extendida la flor. Así que voy a aumentarle esta vuelta de un punto, un aumento. Un punto y un aumento. Y así hasta completar todos los puntos. Bueno, aquí ya voy a cerrar y en total de los puntos son 15. Cerramos en el primer punto con punto deslizado. Y esta vuelta vamos a seguir realizando la misma secuencia 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y nos regresamos con puntos bajos, que en total son 4. Y aquí pues ya vamos aquí ya vamos a cerrar normal porque esta es la última vuelta que vamos a dar y vamos a pasarlo con punto deslizado y agarrando las dos cadenitas y nuevamente 3, 4, 5 y los 4 puntos bajos y nuevamente pasándolo con punto deslizado. Y así vamos a trabajar esta última tercera vuelta y en total de los picos vamos a tener 15 picos. Bueno, los termino y regreso para pasar al siguiente paso. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 15 picos de pétalos. Y este es el último y este lo voy a cerrar aquí donde inicié el primero, aquí. Con un punto deslizado realizo una cadenita y cortamos porque aquí ya terminamos de realizar nuestra flor.
Miren. Y ustedes, si la quieren más rellenita, pues le pueden aumentar los 2 puntos y dobles, puntos dobles toda la vuelta. Y si la quieren así, pues un punto sencillo, un punto doble, así como lo realicé. Y pues ya así queda bien también. Miren, pues aquí ya tenemos. Esta es de 2 vueltas y esta es de 3. Una, dos, tres. Y esta es de 2. Una y dos. Bueno, para realizar el sépalo de nuestra flor, voy a realizar 4 cadenitas. Una, dos, tres y 4. Voy a pasarla con punto deslizado en la primer cadenita donde la iniciamos y queda como un pequeño arito o círculo. Ahí vamos a trabajar. Voy a subir 1, 2, 3 cadenitas. Ahora dentro de este aro voy a realizar puntos altos. En total de los puntos altos voy a realizar 12 puntos. Bueno, aquí ya tengo realizado mis 12 puntos. Ahora voy a cerrarlo con un punto deslizado en la tercera cadenita donde lo iniciamos. Ahora aquí voy a subir 1, 2 cadenitas y en el próximo punto un medio punto alto. Y así vamos a trabajar esta vuelta con medios puntos altos, los 12 puntos. Así. Aquí ya terminé de realizar mis 12 medios puntos altos. Ahora vamos a cerrar aquí en esta cadenita con punto deslizado y nos tienen que quedar así como un botoncito. Vamos a cortar el hilo y pues ya así nos quedó nuestro sépalo de nuestra flor. Ahora vamos a perder el sobrante de hilo. Bueno, aquí les explico. Al principio en la punta del alambre le di una vuelta, le doblé y se lo puse así de lado. Esto lo voy a usar para ponérselo desde aquí, desde el centro de la flor, para que no se me vaya a mover. Así. Y ya queda aquí de este lado así. Pero aquí en la punta de donde voy a colocar el alambre, aquí le voy a enredar, cubriendo aquí lo que es el doblez del alambre, para que no se me vea el alambre a la hora de poner aquí en el centro en la flor. Lo voy a enredar y ya después de aquí ya lo voy a forrar todo con negro, perdón, con blanco, que estoy pensando, así como Bueno, voy a realizar todo esto para no ser tan largo el video y ya regreso para armar ya nuestra flor. Bueno, pues aquí ya forré
mi tallo, mi alambre y así es como quedó. Ahora lo voy a pasar aquí en el centro de la flor. Le vamos a poner un poquitito de silicona aquí nada más para que pegue poquito. Y ahora sí vamos a jalar bien el alambre. Y miren, pues ya aquí ya no se nota lo que es el alambre solo. Porque como le pusimos del mismo color que la flor, pues ya no se ve y queda bonito. Ahora le vamos a poner el sépalo a la flor. Vamos a ponerle también un poquito de silicona aquí en el centro para que se pegue. Nada más traten de que se pegue lo que es alrededor de lo verde y no lo aplasten mucho para que no les vaya a quedar muy hasta arriba. Que les quede así, un poquito levantado. Perdón, muy abajo. Para que les quede así levantadito. Y pues miren, y así ven que no les pego aquí. Y le ponen un poquito más de silicón y tratan de pegar. Y pues aquí ya nada más acomodamos lo que son los pétalos de la flor. Miren. Y así es como ya quedó nuestra flor. Esta es la grande y esta es la chiquita. Este sería como un botón. Miren. Bueno, ahora vamos a realizar la de color blanca, que son ya como es la semilla o ya cuando la flor ya cambia. Bueno, para realizar la flor en blanco, yo voy a estar enredándole en mis 3 dedos. Así. Y las vueltas que ustedes gusten darle para su flor, eso es lo que le van a enredar. Creo que así está bien para que no me quede tan muy grueso porque mi hilo pues sí está grueso. Ahora voy a bajar la cámara un poquito. Ahora voy a poner el hilo aquí, voy a cortar una tirita de hilo y la voy a pasar por el centro de lo que hicimos. Aquí. Y aquí vamos a amarrar fuerte para que no se nos vayan a salir los hilos ya cuando estemos cortando. Así. Ahora voy a tomar otro poquito de hilo y aquí solo es nada más lo que es un poquito de lo que le vamos
amarrar aquí. Y lo voy a poner aquí en el hilo. Miren, no es mucho, es poquito lo que se le amarra, lo que se le agarra. Y así también lo tratamos de ajustar fuerte para que no se nos vaya a salir los hilos. Y pues ya así, ya es como queda. Ahora vamos a cortar por la mitad los hilos que fuimos doblando. Y aquí vamos a darle lo que queremos, de lo grande que queremos los podrían decirse los tallos o los pétalos de la flor. Ahora con una aguja yo separo las hebras de hilo, así. Con la aguja le voy separando todos las hebras, todas las hebritas, para que me quede así de esta forma. Bueno, voy a realizar, le voy a separar todas las hebras a mi flor y pasamos ya para realizarle su sépalo también a esta la flor. Bueno, aquí ya terminé yo de separar todos los hilos y así es como quedó. Para realizar el sépalo de nuestra flor voy a formar un arito mágico. Dentro del arito mágico voy a subir una, dos cadenitas. Estas no las vamos a tomar en cuenta. Y en el arito voy a realizar, tenemos 2, 4, 7 puntos altos. 3, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos en el arito. Las dos cadenitas que subimos no las contamos. 4, 6, 7. Ahora sí vamos a cerrar. No tan fuerte para que podamos pasar nuestro alambre. Y ahora aquí vamos a cerrar. Aquí tenemos las dos cadenitas que hicimos. Bueno, ahí en el punto alto, ahí vamos a cerrar nuestro punto con un punto deslizado. Y así nos tiene que quedar. Ahora aquí voy a subir una cadenita y voy a realizar los 7 puntos altos, los voy a hacer en puntos bajos. 2, voy a ir escondiéndole esta hebra también. 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora sí voy a cerrar aquí
en el primer punto donde lo inicié y nos va a quedar así. Ahora aquí voy a realizar 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Vamos a subir. Voy a dejar el primer punto en el segundo punto bajo, son 3, 4 puntos bajos. Ahora aquí vamos tejiendo así de este lado. Voy a girar y ahora vamos a continuar de esta manera. Aquí tenemos las 2 cadenitas del punto que fuimos haciendo. Ahora vamos a agarrar solo la que está hacia afuera, hacia este lado. La que tenemos hacia nosotros la vamos a dejar libre. Miren, tenemos esta que está aquí y estas dos. Bueno, voy a tomar solo esta y voy a pasar con punto deslizado, así. Y nuevamente aquí voy a subir las 5 cadenitas, 4, 5. Dejamos el primer punto y continuamos con los 4 puntos bajos, 2, 3 y 4. Ahora sí, nuevamente voy a ubicar estas 2 cadenitas del punto y solamente voy a agarrar la que está hacia atrás y vamos a pasar con punto deslizado y nuevamente vamos a realizar los 5 puntos de cadenita y así vamos a ir formando todos nuestros picos. En total de los picos vamos a tener 7 picos. Nuevamente aquí voy a ubicar este punto y voy a agarrar el que va hacia afuera. Miren, y así va quedando nuestro sépalo. Bueno, voy a terminar mis picos que me faltan y regreso para mostrarles el siguiente paso. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 7 picos. Ahora aquí voy a pasar este último, lo voy a cerrar aquí donde inicié el primero con un punto deslizado y ahora aquí voy a pasar, ahora sí vamos a tejer de este lado en este primer punto que fuimos dejando aquí. Ahí voy a pasar con un punto deslizado y aquí voy a subir 1, 2, 3 cadenitas. En el siguiente punto voy a realizar punto alto. Bueno, aquí ya subí las 3 cadenitas y realicé en el siguiente punto, realicé punto alto. Bueno, aquí vamos a ir haciendo un aumento. Vamos a realizar un punto alto y un aumento. En el siguiente realizamos punto alto, aumento, siguiente punto, punto alto solo, siguiente punto, el aumento. Miren, así. Ahora aquí vamos a cerrar nuestro punto con un punto deslizado, así.
Ahora aquí voy a subir una cadenita y voy a realizar puntos bajos alrededor de esta base. Y así vamos a terminar aquí en este último punto y vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora voy a realizar una cadenita y vamos a cortar porque aquí ya terminamos de realizar nuestro sépalo. Vamos a perder este poquito de hilo. Bueno, y así quedó finalizado ya el sépalo de nuestra flor. Miren, esto es lo que va hacia abajo y esto es lo que va hacia arriba. Ahora vamos a colocarle el alambre a nuestra flor para poder armarlo ya. Bueno, se lo vamos a colocar así de esta manera. O ustedes al inicio, antes de doblarle aquí, de hacerle el botoncito, le pueden poner el alambre a la mitad donde se amarra aquí, para que no les cueste un poquito más de trabajo. Y aquí ya nada más vamos a darle unas cuantas vueltas para que no se nos vaya a mover con unas pinzas. Y pues miren, ya aquí tenemos el botón ya de nuestra flor. Ahora lo voy a forrar con color verde. Voy a forrar todo mi tallo. Bueno, una vez que ya tengo forrado ya aquí mi tallo, ahora vamos a pasar nuestro alambre por el centro de del sépalo de nuestra flor. Vamos a tratar de pasarlo y acomodarlo. Miren, así. Ahora de este lado pueden hacerle un huequito o pueden jalar todo la flor y ponerle un poquito de silicona aquí, nada más que con poquito cuidado para que no se les vaya a manchar del silicón lo que es aquí alrededor de donde lo vamos a pasar. Y así vamos a jalarlo. Nada más que ya cuando le ponen el silicón cuesta un poquito porque como se va pegando, pues cuesta un poquito pasarlo. Pero ustedes traten de acomodarlo bien, que se llegue bien hasta el centro. Y bueno, ya que tenemos todo bien acomodado, vamos a acomodar nuestra flor, sus pétalos, así de esta manera. Y pues ya aquí ya tenemos terminada nuestra flor. Bueno, en esta ocasión voy a ponerle en esta base que le hice la base del tejida y en el centro le puse una lata de las que vienen del aluminio, de frijol o cualquier lata. Ustedes hacen la medida y van metiendo van tejiendo y van agarrando lo que es la medida
del centro de la lata, y así ya van subiendo, van tejiendo. Y si se aprecia, se alcanza a apreciar un poquito, sí, poquito. Pero esta me gusta porque estas no se caen, estas quedan así, dependiendo de todo lo que uno le pone, las las flores o que tanto le ponen, pues ya se queda, no se cae, aguanta el peso de lo que uno le ponga. En el video anterior de los geranios, ¿se acuerdan que yo la coloqué aquí en esta base? Pero hice una y se la puse aquí a esta de los geranios, y aquí ya la dejé, miren. Y están pesadas las flores, les gana un poquito el peso, pero con la lata sí se mantiene, no se cae. Y pues así está, así la dejé ya en su base, en esta, miren. Y pues ese es un tip o que les estoy dando para que ustedes, si quieren usarlo, pues está bien. Miren, o también déjenme en los comentarios si les gusta que les haga el tutorial de cómo la hago la base y todo el forro. Déjenme en los comentarios, comenten que quieren ver el tutorial, que les realice yo el tutorial de las bases estas, y pues yo con mucho gusto les hago el tutorial. Y si no, pues ya ustedes hacen, empiezan a hacer lo que es abajo. Y arriba es el mismo procedimiento. Bueno, pues aquí voy a poner mi ramo de las dientes de león. Ahora en voy a armar lo que son las flores y las hojas. Bueno, miren, así ya pegué aquí, le enredé, le di unas 3 vueltas, y aquí mismo voy a colocar lo que son las hojas, las 4 hojas. Voy a ponerlas aquí. Así. Bueno, voy a enredarlas y se las muestro ya cómo quedó. Bueno, pues aquí ya terminé de colocarle las hojas, miren, y forrar todo el tallo de la flor. Ahora lo que voy a hacer, voy a pasarla en su base. Y bueno, chicas, pues aquí ya terminamos, ya puse las flores en su base, y así es como ya quedó nuestra plantas de dientes de león. Miren. Ustedes le pueden agregar más flores blancas, o las amarillas también se las pueden poner. Le pueden agregar más, le pueden poner unas más grandes, unas más pequeñas. Y las hojas también se las pueden hacer más pequeñas dependiendo de cómo van a hacer ustedes su planta o su ramo, o también dependiendo de su maceta, qué tan grande es o qué tan pequeña la van a realizar. Y así ya ustedes pueden ponerle las flores que ustedes gustan, y las hojas también. Y bueno, pues ya hasta aquí yo les dejo este tutorial. Me encantaron las flores amarillas, quedaron hermosas. Y bueno, pues
Hasta aquí les dejo el tutorial de esta planta de diente de león. Y yo me despido y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, de compartir el video y pues regálenme un comentario qué les pareció. Adiós.